Estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario, en el ciclo A. Vamos a iniciar esta reflexión partiendo de la primera lectura, en la que descubrimos una actitud muy especial en el profeta Elías. Después de haber vivido un triunfo espectacular, al haber vencido a los sacerdotes de Baal, en estos momentos nos encontramos a Elías perseguido a muerte por la reina Jezabel. Este profeta, que siempre había aparecido como un hombre temperamental, atrevido, incansable, nos vamos a encontrar ahora con un Elías lleno de miedo y en una profunda crisis existencial. Lo vemos en el desierto, pero no solo geográficamente, sino psicológicamente. Es una crisis que podemos llamar vocacional. Elías está desanimado porque no ve los frutos de su predicación. Está cansado de hablar y de no ser escuchado. Y frente a esta realidad va a caer en la tentación de dimitir, de huir, escaparse. Llega hasta el punto de desearse la muerte. Y es capaz de decir, basta, Señor, quítame la vida. Se siente incluso abandonado de Dios. Esta es una crisis que vemos también en la historia de Moisés o incluso del profeta Jeremías. También la vemos en Jesús, en ese momento del huerto de Getsemaní, cuando con gritos y lágrimas le pide al Padre ser liberado de ese momento. Y los evangelistas llegan a decir que su alma estaba triste hasta la muerte. Queridos hermanos, los cristianos, no solo los religiosos y sacerdotes, pueden conocer estos momentos de crisis en el camino, sino que estos momentos de crisis le pueden venir a cualquiera. Y sentir esos deseos de echar a correr, de escaparse, de dimitir. Así está Elías en estos momentos. Pero Dios no abandona a Elías, como Dios no nos abandona a ninguno de nosotros. Dios le va a enviar un ángel que le va a decir, Elías, levántate y come, porque el camino es superior a tus fuerzas. Dios no le va a liberar de la misión profética, pero Dios le va a dar las fuerzas para sacarla adelante. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor no nos quita la cruz, pero nos da la fuerza para llevarla. Y efectivamente, vemos como Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento fue capaz de caminar 40 días y 40 noches. Tal vez Dios le estaba dando una lección, porque le ve demasiado confiado en sus propias fuerzas, un poco presuntuoso, de creerse él el protagonista, de creerse él el autor de sus obras. Y la verdad, hermanos, es que sin la ayuda de Dios nadie puede hacer nada, ni Elías, ni ninguno de nosotros. Finalmente, el Señor
le mandará que vuelva de nuevo a la ciudad, esa ciudad de la que está huyendo, esa ciudad donde lo buscan. El Señor lo vuelve a enviar a esa ciudad para que continúe su misión, para que continúe la tarea. En los momentos de debilidad, Dios está ahí para fortalecerte, pero no te quita la tarea, no te la cambia por otra más fácil. Dios te anima a seguir adelante. Dios te anima a que no desfallezcas. Dios te anima y está a tu lado para que sigas caminando, porque Él está contigo. Cuando flaqueamos en el camino, un camino que a veces nos resulta realmente difícil, sí, el camino de la vida es difícil. A veces nos faltan las fuerzas. Pero hermanos míos, en estos momentos de debilidad, no podemos apoyarnos solo en nuestras fuerzas, sino que hemos de continuar apoyados en las fuerzas de Dios. Por eso también a nosotros nos hace oír Dios unas voces que no son necesariamente las de un ángel, pero siempre el Señor nos envía personas y acontecimientos a través de los cuales Dios mismo nos está hablando y nos está diciendo y orientando en el camino. Dirá el Salmo: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Así es Dios, nos salva y nos escucha. También a nosotros nos ha preparado Dios un trozo de pan cocido y un jarro de agua, para que podamos proseguir nuestro camino. Un camino que aunque sea duro, Él nos sostiene a través de los sacramentos, a través de la Iglesia, pero muy especialmente a través de la Eucaristía. Porque es la Eucaristía, ese alimento, es ese trozo de pan, es ese jarro de agua que nos da la fuerza para seguir adelante. Por eso a veces pienso que también a nosotros el Señor nos da una gran lección. ¿Por qué? Porque creemos que podemos por nuestras propias fuerzas recorrer el camino. A veces nos creemos nosotros los autores de nuestra vida y prescindimos de Él. Por eso, hermanos, confía en Dios, no te fíes tanto de ti y confía más en Él. ¿Para qué? Para que podamos caminar en Cristo y ser uno con Él. Dios, en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, en nuestra pobreza, ha pensado en darnos un alimento para el camino. Y el alimento que Dios ha pensado para nosotros no es otro que su propio Hijo, Jesús. Igual que sucedió con aquella multitud cansada y hambrienta de la que se compadeció Jesús y les alimentó con el pan milagroso, también a nosotros el Señor nos da ese pan de vida. Dice: yo soy el pan de vida, dice Jesús. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Por eso, queridos hermanos, si creemos en Él, o sea, si le admitimos sinceramente en nuestra vida, tendremos fuerza para salir adelante, para recorrer nuestro camino,
para llegar a la meta. Sí, ese camino que nos conduce a la vida eterna. Pero si no creemos en Él, si no nos apoyamos en Él, si queremos construir nuestra vida por nuestra cuenta independientemente de Él, sin dejarnos iluminar, sin dejarnos alimentar, sin dejarnos ayudar, no podremos construir nada sólido. Y nos vamos a perder en medio del desierto de la vida. Porque nos va a faltar esa lámpara que ilumine el camino. Esa lámpara que no es otra cosa que la fe. Esa fe que nos anima. Esa fe que le da sentido a nuestra vida cristiana. Esa fe que es Cristo. El pan que nos alimenta. El pan que nos da la fuerza. Pero está claro, hermanos, que la fe no es algo que yo puedo lograr por mí. La fe es un don de Dios. Dice el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Y eso es así. He conocido tanta gente que quería, pero no podía. No tenía el don. Por eso, hermanos, todo depende de cómo acogemos en nuestra vida este don de Dios. Cada vez que celebramos la Eucaristía, parece como si siguiéramos el itinerario que nos señala Juan en este capítulo que estamos leyendo. Ojalá se pueda decir también de nosotros, y con la fuerza de aquel alimento caminó durante toda la semana. Sí, porque la Eucaristía para nosotros ha de ser ese alimento que nos mantenga en pie, que nos mantenga alegres, que nos mantenga llenos de esperanza. Esta situación de Elías, de fragilidad, que es reflejo de cualquiera de nosotros, lo vemos también reflejado en el Evangelio de hoy. Es un Evangelio que realmente tiene mucha relación con Elías, porque en la barca, en medio de la tormenta, se puede comparar con esa situación que todo cristiano vive en medio del mundo. La barca parece que se hunde, parece que estamos solos ahí en medio del mar, pero no es así. Da la impresión que Cristo nos ha obligado a montar en la barca en una situación casi imposible de superar. Pero hermanos míos, no es así. Cristo está con nosotros. El cristiano no tiene prácticamente seguridades humanas. Nuestra seguridad está en Él. Y en Él podemos caminar por encima de las aguas. Con Él podemos superar cualquier dificultad. Con Él avanzamos en el camino de la fe. Ciertamente, nosotros tenemos algunos apoyos, pero en realidad la vida del cristiano solo se explica en el misterio de Cristo. Y su misión tiene mucho de una travesía en alta mar, con esas olas encrespadas, con esas olas que parece que te van a tumbar. Por eso, cuando los momentos se hacen difíciles, cuando todo parece que se acaba, la tentación viene en nuestra busca. La tentación es olvidarte de Cristo,
y decir, ¿por qué he de cruzar en una barca tan frágil por mares tan difíciles cuando yo podría arreglar mi vida de modo más cómodo? ¿Por qué tengo que estar aquí aguantando y soportando esta realidad que no me gusta cuando yo podría ser feliz de otra manera? La tentación es siempre huir de Jesucristo, escaparte. ¿No será mejor renunciar a esos grandes compromisos de fe y vivir como tanta gente que no tiene tantos problemas como nosotros los cristianos? Caramba, la gente parece que vive más feliz que nosotros. Sin embargo, queridos hermanos, Cristo no nos deja solos. Cristo viene en nuestra ayuda y nos repite, ánimo, yo soy, no temas, soy yo, no te voy a dejar hundir, estoy contigo, no tengas miedo. Y esto es la vida cristiana, confiarse en las manos de Dios, ese Dios que se ha hecho hombre por nosotros, ese Dios que se ha hecho pequeño y débil para que tú puedas ser grande. Por eso, hermanos, para alcanzar esta confianza necesitamos mantener una relación de intimidad con el Señor. Elías se ha sentido abatido. Cuando se ha mirado a sí mismo ha dicho, no, soy un fracasado. Y el Señor le dice, no, Elías, no eres un fracasado, estoy contigo, sigue adelante. Y esto mismo le dice el Señor a sus discípulos, ánimo, ánimo, estoy con vosotros. Y esto mismo te dice el Señor a ti, no tengas miedo, no pienses que tu vida es imposible, no creas que eres un fracasado, ni mucho menos. Necesitamos, hermanos, esos momentos de intimidad con el Señor. En muchas ocasiones, y en este Evangelio lo hemos escuchado, cómo Jesús se retira a orar a solas. Con ello intenta decirnos que también nosotros tenemos la necesidad de orar, de estar a solas con ese que sabemos nos ama, que es nuestro Padre Dios, que nos ama y nos cuida. Por eso, todo esto es muy difícil de sacarlo adelante sin una vida de profunda oración. Porque cuando tu vida no está basada en la oración, es como esa barca zarandeada por las olas, por esas olas que parece que te van a hundir y que te dejan sin ninguna raíz y sin ninguna estabilidad. A veces vienen personas y te dicen, estoy en crisis, padre, estoy en crisis, no veo a Dios por ninguna parte. Búscale, ve al sagrario, habla con Él, desahógate con Él, expresa tus sentimientos con Él. Si necesitas pelear, pelea, pero no te rindas, no te rindas. Porque el que ora de verdad va alimentando su vida de fe y va echando raíces en Dios. Cada vez la unión con Él es más profunda y más sólida. En cambio, la falta de oración hace que te sientas lejos, que sientas a Jesús como un fantasma, como algo irreal, como algo inventado.
y termines diciendo, pues todo esto es mentira, Dios no existe. El que no ora, el que no tiene esos momentos de intimidad con el Señor, es un hombre y una persona de poca fe. Y vive en una duda continua hasta que termina perdiendo totalmente la fe. En cambio, la persona de oración convive con Cristo y experimenta la fuerza de su palabra. La oración mantiene viva la fe. La oración mantiene viva la esperanza. La oración te da seguridad en ti mismo y en aquel que te ha llamado. La oración te repite cada día: ánimo, soy yo, no temas. Por eso, queridos hermanos, es necesario volver a descubrir entre los cristianos la dicha de la oración. Ese deseo de querer estar con la persona que amas. Cristo no nos quiere siervos, sino que nos quiere amigos, amigos que sean capaces de vivir en intimidad familiar con Él. Porque Dios está a tu lado, camina contigo, es parte de ti. Solo quien descubra que es Dios quien camina por las aguas y es Él el que te tiende su mano protectora, podrá seguir navegando en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en tiempos y en vientos contrarios. Hermanos míos, no duden, sigan adelante. Dios está contigo. Ánimo, soy yo, no temas. Amén.